Tixus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Además de que todos nuestros anuncios se publican en 24 países y en 8 idiomas diferentes. Publicar es muy fácil. Primero escoges tu país. Presionas publicar, te pedirá un inicio de sesión con tu cuenta de Facebook, Google+, o una cuenta de Tixus. Rellenas los espacios que te pide y listo, tu anuncio será visto por millones de personas. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero aquí no termina. Si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Al poner alguna palabra clave, nuestro buscador te dará varias opciones para facilitar tu búsqueda y ya solo queda ponerse en contacto con tu vendedor. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. Lalo. Oye, Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ya te vi muy presumido ahí subiendo a tu coche preferido de la vida del mundo mundial. Del mundo mundial, sí. Sí, el Rolls Royce es mi marca favorita del mundo mundial. Fíjate que tradicionalmente los chavos sueñan con coches deportivos, ¿no? O sea, Lamborghinis, Ferraris y cosas por el estilo. Siempre me gustaron, obviamente. Yo creo que a cualquiera le gusta, ¿no? Hasta si no te gustan los coches, ves un Ferrari y te saca una sonrisa, ¿no? Wow, órale, no es una vista de todos los días. Pero para mí, el lujo siempre fue más tu onda. más lo mío, o sea, siempre me llamó más la atención y Rolls Royce siempre me gustó, o sea, siempre fue una marca, siempre fue la marca para mí, ¿no? O sea, yo pensaba así de, porque la intención de Rolls Royce siempre fue ser el coche perfecto, ¿sabes? Y hay muchas leyendas sobre Rolls Royce que son padrísimas. Pero serán leyendas, serán historias, ¿verdad? No sé, realmente cuál es el límite no lo sé, pero hay una que en particular me gusta mucho. Dice que un señor compró un Rolls Royce, etc. Y pues al X tiempo se descompone. Entonces que habla a la fábrica, a la agencia, no sé dónde. Oye, pues es que se me descompuso mi coche. Perdón, señor, yo creo que usted está equivocado. Dice, pues, ¿por qué? Ahí compré, no, si es un Rolls Royce, pues no pudo haberse descompuesto. Luego, dice que para medir la vibración del motor, era necesario, ellos ponían una moneda parada arriba del motor, prendían el coche y aceleraban. Si el coche se movía y la moneda caía, es que no estaba afinado lo suficiente para... Y fíjate que ahorita que tuve eso, percibí, había momentos, Lalo, un par de veces que yo quise volver a prender el coche pensando que estaba apagado y el coche seguía prendido, o sea, parecía un eléctrico. Llegaba al semáforo y decía, ¿qué onda? No se me ocurrió hacer la prueba de la moneda, lo hubiera hecho. No se me ocurrió, ¿no? Pero es un coche que tiene tantas cosas, ¿no? Tantos detallitos. Y yo lo tuve por 3 días ahorita en Estados Unidos y estuve pensando, ¿quién compra esos coches? ¿No? O sea, ¿Pero cuál probaste? ¿Qué modelo fue? El Wraith, ¿no? Que es como el Ghost, pero en coupé, ¿no? Dice, ¿quién compra esas cosas? ¿No? ¿Para quién está hecho eso? Porque el coche cuesta, el precio de lista, es decir, el básico sin opcionales, $315,000 en Estados Unidos. ¿No? En México ponemos IVA y SAN y eso estamos hablando alrededor de 8 millones de pesos. No sé cuál sea realmente el precio real aquí, porque la conversión no es directa, tradicionalmente no es directa. ¿Por qué no es directa? Por ejemplo, una CRV en Estados Unidos cuesta $35,000. Ponle el dólar a 20, 700,000 pesos nadie la va a comprar aquí. Entonces, obviamente, cuando Honda México le compra a Honda Estados Unidos la CRV, paga menos, porque todo tiene que ganar. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué tenemos lista de espera tan largas aquí? Por lo mismo, porque pagamos menos por los coches. Y pues todos los que venden coches, y las fábricas venden coches, a eso se dedican, prefieren vender a quien le paga más. Claro. Entonces, si Estados Unidos paga más, la prioridad va a ser Estados Unidos. Lo que sobre ahí, una pizquita de producción, pues mándala ahí a México que va a pagar. Oye, pero una pausita rápida. Yo leí a un secretario de Hacienda de México decir que estábamos muy bien económicamente, que lo podías checar, que vea cualquier agencia y hay una lista grandísima para esperar. Pero eso quiere decir que verdaderamente la economía está bien, que se están vendiendo bien los carros,
¿O es por lo que nos estás platicando que mandan poquitos? ¿O un poquito las dos? Hay 2 o 3 cosas, hay 2 o 3 de cada cosa, pero eso es un tema para otro programa. Ok. No tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. Vamos a terminar ese y luego hacemos otro. Órale, pues. Te digo, pero ese tema de la conversión que no se hace directa del precio de uno al precio de otro es válido para los autos de volumen, como una CR-V, como un Golf, como un Focus, ¿no? Pero con los autos super lujo tradicionalmente no. O sea, el que quiere super lujo que lo pague, ¿no? Como esté. El que quiera su celeste que le cueste, ¿no? Ujú. Y es más o menos de eso se trata ese segmento. Entonces yo estaba pensando, Lalo, por ejemplo, tú y yo, ¿no? O sea, que no somos ricos, pero en términos de gadgets y eso, que el telefonito y el estéreo y la tele, ya tenemos lo que queremos. Ujú. O sea, no necesitamos, no amanecemos en sí, ojalá y ahora me alcance para comprar el nuevo teléfono. Ya los tenemos hasta porque nuestra chamba, ¿no? Lo requiere. Lo requiere y necesitamos tener esas cosas. Entonces, de alguna manera, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que siento falta que hubiera algo nuevo, padre, o sea, un gadget nuevo, padre, para comprarlo. ¿Sabes? O sea, tener esa emoción de, ay, quiero comprar eso, ¿no? Ujú. ¿Te pasa? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, me pasa. O sea, yo creo que nos va pasando a todos a la medida que vas creciendo. Y a los mega ricos también les pasa. Y les pasa más que nosotros, que ellos tienen mucho más cosas que nosotros, ¿no? Nosotros podemos, o sea, estamos hablando a nivel de la tele, del celular y del estéreo, ¿no? Ellos están hablando de la mansión en la playa, del avión primero del avión, y luego del avión más grande, del barco, luego del barco más grande, y así, ¿no? Están en otro mega nivel. Entonces, ¿qué coche manejan esos? O sea, ¿qué les produce emoción en los coches? Pues autos como un Rolls Royce. O sea, por ejemplo, ¿qué tiene ese coche de especial, no? O sea, todo. Puedes personalizarle de la manera que tú quieras. No vas a encontrar dos iguales juntos, nunca. Porque cada dueño tiene su tipo de cosas. La madera de las puertas del que provee es un opcional que cuesta $11,400. O sea, con la madera de Rolls Royce te compras un Versa equipado. Con la pura madre. Con la pura madera, ¿no? Hay el techo, el cielo del coche, puede tener un opcional que cuesta $15,000, que está lleno de estrellas. Y puse una foto de eso en mi Facebook. La gente dice, pues qué naco y eso. Mira, hay cosas que dejan de ser nacas cuando vienen de alguien importante. O sea, si alguien que es considerado ultra nice, no sé, Meryl Streep, por ejemplo, si ella hace una nacada, deja de ser naco eso. ¿Sabes? O sea, ella tiene prestigio suficiente para hacer una nacada y quitar la etiqueta de naco. Pasa lo mismo con Rolls Royce. Además hay un detalle en ese techo que es padrísimo. Ese techo dices, bueno, ok, yo quiero pagar $15,000 para que el cielo de mi coche tenga un techo, ¿no? Sea estrellado. Y ellos te ofrecen opciones. Una de las opciones que te ofrecen es, podemos poner cómo estaba el cielo en tu ciudad el día que tú naciste. Wow, qué mamada. ¿Cómo van a saber? Es una mamada padre. ¿Cómo van a saber? Pues, las cartas astrales son fáciles de hacer. Pero está con LEDs, ¿verdad? Sí, Me con imagino. LEDs. Sí, son 1200 LEDs. Entonces, imagínate que padre, ni tú sabes cómo estaba el cielo arriba de tu ciudad cuando tú naciste, pero si tienes tu Rolls Royce a lo mejor lo puedes saber. O sea, son detallitos, ¿sabes? Y eso es lo que quiere la gente, por eso la gente compra esas cosas. Oye, el de los rines que vi, platícalo. Está padre también, ¿no? Pero eso está en todos los Rolls Royce, ¿no? Eso no es opcional. El logotipo del Rolls Royce, la RR, en los rines siempre está fijo. O sea, el rin va a girar, pero el logotipo siempre va a estar ahí paradito en su lugar, ¿no? Eso también es una cosa padre. Se me hizo muy padre. Sí, es muy padre. Todos tienen paraguas. Bueno, los paraguas también son un opcional, pero es una parte padre. ¿Dónde está el paraguas? Tú abres la puerta abre al revés, ¿no? Son las famosas puertas suicidas. ¿Por qué se llaman suicidas? Porque cuando no había tecnología suficiente para
digamos, sostener. Las puertas se abrían así, abren en contra del viento. Si una puerta está medio abierta así, el viento, mientras rueda, la va a forzar a abrirse más, tú podías caerte. Acuérdate que no había cinturones, ¿no? Y matarte. Entonces, pues si es así, porque eres un suicida de comprar un coche con esa puerta, por eso se llama suicida. Hoy la tecnología, pues, tiene muchas cosas que no la deja abrirse, ¿no? De hecho, esa, con que la manija toque la base la agarra y la cierra solita. O sea, no necesitas azotarla, no presionarla, nomás toca y ella lo agarra y lo cierra, ¿no? Eso no es solo de Rolls-Royce, hay varios coches que hacen eso, pero a nivel Mercedes-Benz clase S, BMW Serie 7, etcétera, ¿no? Entonces, el paraguas, tú abres la puerta y está aquí, digamos, arriba de la rueda delantera, ¿no? Ahí le picas un botón, se sale el paraguas. ¿Por qué? Porque en Londres, donde nació la marca, pues Londres es un lugar de mucha lluvia. Entonces ellos tenían que ofrecer sí, algo, llueve mucho. Y además yo lo usé, estaba lloviendo en Los Ángeles, ¿no? Y lo usé también nomás para probar la cosa, ¿no? Eran 100 metros, hubiera podido yo caminar sin eso, además no era lluvia torrencial, pero lo quiero usar, ¿no? Claro. Entonces lo usé y eso se mojó bien, me meto a una tienda por mi esposa y eso, salí 10 minutos después ya estaba seca la tela. Sí. Es súper delgadita la tela, te protege y eso se seca súper rápido, o sea, la calidad de los herrajes, sí, todo lo ves perfecto, sí, es impresionante, ¿no? Y puedes hacer 1000 cosas, o sea, tú puedes, por ejemplo, Lalo, programar para que, digamos, mañana a las 6:45 de la mañana se caliente el asiento del lado izquierdo. Para que llegues y te sientes y Para esté que caliente. tú llegues y ya esté calentito. Qué exageraciones, ¿verdad? O sea, o enfriar. O sea, tú vas a llegar al aeropuerto, sabes que está en el sol y eso, el coche está ahí, lo programas con una aplicación desde tu teléfono o desde el coche. Mañana, en la pantalla del coche, quiero que los asientos se enfríen a las 12:45 del día. ¿Ese tipo de carros son para que tú los manejes o para que alguien te maneje? Ese en específico es para que tú lo manejes. Porque es un coupé. Es difícil entrar y salir al asiento de atrás, ¿no? Hay espacio, no muy abundante, pero hay, ¿no? Para 2 personas nada más atrás, hay una consola, en medio no se puede sentar un tercer pasajero atrás. Entonces, ese coche sí es para que tú manejes. Los demás Rolls, bueno, excepto el Dawn, que es el convertible, también tiene 2 puertas, el Ghost y el Phantom, que ya no se fabrica, ya va a venir su sustituto. Esos son sedanes y esos tradicionalmente son hechos para que tú vas en la asiento atrás. ¿Pero qué tanto, qué potencia, cómo se siente manejarlo? Mira, es un V12 con biturbo con 625 caballos, ¿no? Digamos la versión básica, hay una versión con 648, la Black Edition, algo así. Y tiene la potencia que tú quieras en el momento que tú quieras. O sea, obviamente pudieras incluso jugar un arrancón con un Mustang y vas a estar ahí muy cerca, porque el coche hace 0-100 en alrededor de 5 segundos. A pesar de que pesa 2.43 toneladas. Eso es un tanque. Es un tanque de guerra, ¿no? Y el cofre es de aluminio, el techo es de aluminio. O sea, hay muchas cosas que están hechas para ahorrar peso, pero aún así, un coche con tanto equipo y con tanta necesidad de solidez, ahí está. Es súper silencioso, casi no escuchas el motor nunca, ¿no? La cámara de reversa, por ejemplo, no necesitas mirar espejos ni voltear hacia atrás ni nada con esa cámara, porque es una cámara de 360 grados. Entonces, tú le pones la reversa y es como si alguien viera el coche desde arriba y tú lo estás viendo desde arriba, entonces tú vas viendo lo que está alrededor. Y todo es obviamente creado por computadora, pero es una vista real. Si hay una persona, tú la ves, ¿no? Y, por ejemplo, las rayitas que están marcadas en el estacionamiento, cuando quieres poner de reversa, lo ves perfectamente bien si estás paralelo, estás inclinado, si estás pisando una rayita o no, lo ves porque viene de arriba. O sea, son detalles, pero la diferencia está en los detalles, ¿no? Si la diferencia no estuviera en los detalles, ¿para qué comprabas un Mercedes? Cómprate un Civic, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente algo parecido. Yo sé que nada se va a comparar con ese carro, nada, hasta la comparación pudiera ser odiosa. Pero si no alcanzas a comprar ese carro, ¿cuál sería lo más cercano comprable para el mundo de nosotros, los clase medieros, de esa gente? Lo más cercano a eso, a todo lo que nos cuentas en sensaciones. Yo sé que me vas a decir nada que ver, pero lo que se pudiera acercar ahí, así como un primo lejano, así de algún país que no es ese. En sensaciones, en lo que no esté más. Muy probablemente un Lincoln Continental. Lincoln Continental. Sí. El que probaste, que recién No, te ese llevaste. era el MKC, el MKZ. El Continental todavía no está en México. Es un coche que cuando llegue va a costar 1.200.000 tal vez, algo así. Pero de los que ya tenemos en México, ahorita, que tú dijeras, más o menos se puede. Híjole. O de plano, no hay nada. No, tendrías que ir a Mercedes-Benz clase S o clase C, coche de 3 millones de pesos. ¿Sabes? Pero así pensando en un coche de menos de 1 millón, híjole, no hay nada que realmente se acerque, ¿sabes? Es que lo Un platicas. Camry, un Accord. Lo platicas que dan ganas de subirse y comprar uno. Sí, claro. Pero pues como no puedo, ¿cuál Claro. sería lo más cercano a eso que se antoja? Claro, es tan distante de lo demás, Lalo, Sí. ¿sabes? No. Es como decir, oye, es que fui a Bali y tuve un fin de semana en Bali con la Miss Universo del año pasado, 7 días, y una cabaña sobre el mar y nos llevaban lo que queríamos al cuarto, no tuvimos que movernos nunca, salíamos nomás del barco. Y dices, bueno, ¿qué es lo más cercano a eso que pueda pagar yo aquí con 20,000 pesos? Chapala. Pues mira, que te vas aquí a Chapala, que te llevan a la isla de los alacranes, Bueno, ¿te parece? con la muchacha de Chachita, ¿no? Y igual, ¿sí sabes? Sí. Es esa la Por eso te diferencia, digo. ¿sabes? Es ese el nivel de diferencia. Entonces, Pero pues a veces hay que, lo que nos alcanza, pues lo que tenemos. Lo demás. sí, yo creo que está entre Accord y Camry, o sea, si pensamos en coches de menos de medio millón de pesos, en sensaciones, en terminados, yo diría que en un Peugeot 508. ¿Sabes? Bueno, Sergio, ¿Va? pues gracias por platicarnos. Al contrario. Gracias, bye. Adiós. Si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Si te gustó lo que ves, dale like. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tengo para ti. Si te gusta y quieres ver más, dale click aquí.